buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos aquí reunidos en un evento muy especial. Estamos ante la primera build legendaria del canal. Voy a decir la frase para que quede más épico. Estamos en la build legendaria de Laini, de Linae. Esta será la primera de las 46 builds de Wuthering Waves. Es muy posible que trate de poner al día al menos el 80% de las builds. Vendrán builds en la 3.3, por supuesto, con Hiyuki, Denia. Y en mi caso, como no tengo builds de personajes importantes antiguos que ganan mucha relevancia, como Chisa, que se dice que va a runear, como Morni, que se dice que va a runear, y voy a tenerlas en mi cuenta, como Aemeth, que tendrá sus dos variantes de sus equipos Prime. Es un día importante para vosotros y para el canal. Así que, señores, dejar un buen like. ¡Una buena ulti de Aemeth! Aquí sí tenéis que dejar la ulti de Aemeth. Si este vídeo tiene 30.000 visitas, tiene que tener 30.000 likes. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Recordad que todo esto ayuda muchísimo, más de lo que pensáis. Así que gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Que aprovechen si están comiendo y recuerden que para este vídeo, para esta build, voy a estar regalando 5 suscripciones lunita para que la build sea muy vista y de un gran impulso al canal para que lleguemos a los 10.000. Ojalá antes del aniversario llegar a los 10.000. Estamos por 6.000, 7.000 desde que estoy grabando este vídeo. Y disfrutar muchísimo porque vamos con la build legendaria de Laini. Le digo Laini porque si le digo Linae, ya saben que me confundo con Linea del Genshin y soy medio disléxico y a veces lo digo bien y a veces no, y no sé, soy consciente cuando lo estoy diciendo bien. Además en inglés se dice Laini. Ella, como he dicho hasta ahora, es el mejor sub-DPS buffer de todo Wuthering Waves. Tiene mecánicas de ruptura de tonalidad. Es el best in slot de Luke Hershen, el best in slot de hasta que salga Denia, el mejor equipo de Aemeth, que es el mejor equipo del juego. Y la combinación de Laini y Morni es lo que se llama en los gachas la wheelchair, la silla de ruedas de los mejores equipos del juego en general. Si tú juegas Laini Morni con cualquier carry, cualquier DPS de Wuthering Waves, se convierte automáticamente en uno de los mejores equipos del juego. Y es un DPS bastante decente, es decir, se juega bastante decentemente, tiene un daño bastante absurdo y además tiene una rotación muy cómoda de DPS que se nota que los gachas estudian a los jugadores y al final todos los soportes tienen un bonito diseño y en muchos casos saben que muchos de los jugadores terminan queriendo jugar a sus soportes de DPS porque se enamoran y terminan diciendo, bueno, yo quiero que mi mona china esté en el campo golpeando, así que aunque todo el mundo diga que es soporte, la voy a jugar de DPS. Hablaremos de la rotación de DPS, pero sí que os adelanto tener en cuenta una cosa muy importante y es que al final su utilidad es mucho más grande de soporte y con el tiempo acabaréis jugando a Laini de soporte para que un DPS se aproveche mucho más de estos buffos y el daño en general sea así, aunque Laini DPS tiene el potencial de bajarse todos los endgames. Ahora, ¿qué es lo que hace? Vamos a entrar mixto entre lo que hace y la rotación. Básicamente ella tiene una rotación muy bonita, muy corta si la haces bien, mínimamente compleja y mucha calidad de vida para que se pueda hacer relacionada también con su primera constelación, que hace que directamente, aparte de no poderte interrumpir, te va a llenar una de las barritas del circuito del forte para que pueda ser mucho más sencillo hacer la rotación. Entonces, número 1, vamos a entrar. Esto ya sabéis que Laini creo que me han dicho que es el personaje que más texto tiene de todo. Guau, mirar esto de aquí, mirar. ¡Ah! Lo que me he tenido que estudiar para hacer la build, ¡socorro! Bueno, lo que importa es que yo me la banco. La turbochamba, el señor de la pantalla, nunca falla. Pues la cuestión, ella lo que hace básicamente es tener dos fortes que tiene que llenar. Uno de ellos se llena solo, de hecho, con la intro de la habilidad elemental, para transformar unas cosas en la otra, para poder hacer toda su rotación, para terminar haciendo una cosa muy bonita que es, aparte de activar los buffos principalmente de la ulti y de la outro, poder hacer estos 3 saltos que están aquí con el descendente fuertísimo y luego ya hacer la outro para entrar con el siguiente personaje. Así que os voy a explicar todo en facilito. Número 1. Ella, con su propia intro, que lo pone por aquí, que dice que en la intro, si estás en el efecto, te encuentras en muestreo óptico, entras y restauras 100 puntos de desbordamiento, que es ese primer forte para hacer todo el resto de sus pasivas. Así que,
ese efecto aquí dice que lo tendrás siempre por defecto, como veis aquí, dice por defecto Lightning se encuentra siempre en la etapa de muestreo óptico. Eso es lo primero que hay que aprender, es mucho texto, no os volváis locos. Y luego, lo segundo, lo que decía la primera constelación, la primera dice que es mucho texto también, pero como veis aquí dice durante muestreo óptimo, tras 2 segundos fuera de combate se restaura automáticamente 120 puntos de desbordamiento cada 2 segundos, es decir, más calidad de vida para entrar directamente con la primera barra del forte. Ahora, vamos a traducirlo a facilito. Lightning, para la primera barra que transformas en la segunda, tienes que meter un cargado. Ese cargado tiene resistencia a la interrupción, así que lo vas a meter siempre. Con lo cual, os explico la rotación y luego os explico en qué se implica cada uno de los talentos de ella, que es mucho texto. Tú con ella, cuando entras haciendo la intro, y deberías hacerla, por eso es que las rotaciones empiezan con el healer. En el caso de los equipos de Lightning, normalmente sería Morni, pero si no, pues Shorekeeper seguramente, o Verina, o el healer que tengáis en vuestro equipo es quien arranca siempre la rotación. Y luego hace lo que tenga que hacer y entra Lightning. Hace su intro más habilidad elemental. Eso te da todos los puntos de desbordamiento, que es la primera barra del forte. Y ya tienes esa primera pasiva. Con la primera constelación, de hecho, hasta te ahorrarías tirar la elemental y la puedes tirar antes de entrar con el healer, como una rotación de quick swap, que esto aplica para algunos equipos, para Augusta no, porque al entrar y salir del campo te penaliza. Esto creo que ya lo sabéis, pero si no, volver a echar para atrás el vídeo y volver a escucharme porque es mucha información. Luego, el combo normal es, haces la intro, haces la habilidad elemental y tiras la ultimate para ya hacer el primer bufo que veis por aquí, que dice que le va a dar con la ultimate un 24% de daño infligido a todos los miembros del equipo. Primer bufo espectacular. Después de hacer intro, elemental, ulti, tiráis ese primer cargado que tiene resistencia a la interrupción, que va a transformar la barra de desbordamiento en la barrita de arriba, que tiene 3 segmentos, y entonces después de ese cargado, esos 3 segmentos te van a habilitar a hacer los famosos 3 saltos de Lightning, y una vez hagas los 3 saltos que están aquí en el forte, te va a habilitar el descendente especial que hace muchísimo daño. Y después de ese descendente especial ya tendrías técnicamente el circulito para poder hacer la outro, para que entre el siguiente personaje con su intro. Y la outro, que viene aquí, es la que, como veis, nos dice aquí, outro. El personaje entrante tiene todo su daño amplificado, un 15% y 25% de daño de liberación, la ulti, durante 14 segundos o hasta cambiar de personaje. Esto, por supuesto, suele ser para Emmet o para Luke y el resto de DPS, pero para Emmet principalmente, casi todo su daño es de liberación. Esta es la rotación, y como veis, si se explican facilito, se entiende. Ahora, cosas importantes. Número 1, como veis aquí, mucho texto, pero te facilita la número 1, prácticamente es calidad de vida para hacer la rotación y los puntos de desbordamiento. La segunda constelación, aparte de darle 25% de, como decís, todo el daño se amplifica un 25% en Lightning, dice que la habilidad Outrop tiene un efecto adicional. Aumenta el daño del personaje entrante un 25%, una amplificación de todo el daño. Es decir, es una segunda constelación rotísima y va de la mano de la outro. ¿Merece la pena? Ahora entro más en las constelaciones. Entonces, 2 puntos importantes en la rotación que la voy a repetir fácil. Intro, elemental, liberación, que es la ulti, o intro, habilidad, liberación. Hacemos el cargado fuerte, hacemos los 3 saltos, tiramos el descendente y hacemos la outro para entrar con el siguiente personaje. Aquí donde se implica todo prácticamente es la liberación de resonancia y el circuito del forte, que es donde están los 3 saltos y el descendente. Por aquí no entra el daño ni de la intro, que no hace falta subirla, ni de la habilidad, que no hace falta subirla, ni de los ataques normales, que no hace falta subirlos. Si la quieres jugar de DPS, pues llevar ataques normales al cielo, pero si no, no hace falta subir los ataques normales, solo se sube de soporte, el forte y la ulti. 2 problemas que mucha gente dice: bueno, Phil, no llené todo para hacer la outro para el siguiente personaje, o no he hecho el cargado o el descendente, o algo se me rompe en medio de la rotación. Hay 2 problemas. Uno, si haces la ruptura de tonalidad sobre el enemigo en medio de cualquiera de estas cosas, interrumpes la animación y normalmente sueles perder alguna de las pasivas, uno de los 3 saltos, el descendente especial, que es muy fuerte. Así que no hagáis la ruptura de tonalidad a menos que sea un momento perfecto, o dejársela para el DPS. Y la outro también interrumpe el cargado especial, que es el máximo daño y el numerito más grande que vais a ver en Lightning cuando es un sub DPS soporte. Entonces,
esperar a que se vea el número del descendente especial y ahí recién hacéis la outro, porque por desgracia la outro, si os calentáis y cambiáis demasiado rápido, interrumpe todo lo demás y de hecho perjudica si la hacéis mal, si la hacéis antes de tiempo. Ahora, ¿qué se sube? Pues se sube todo, principalmente el forte, la resonancia y todo lo demás, porque al final todo lo demás es calidad de vida para poder hacer toda la rotación perfecta. Esto es el resumen muy fácil. Luego, constelaciones. Al final, las constelaciones en Wuthering Waves son menos sencillas que en otros gachas, tienen bastante texto. En el caso de Lightning se resume en: la primera constelación es calidad de vida general para hacer su rotación, tanto en la primera barra del circuito en la que os dije de los puntos de desbordamiento, como veis aquí en el resto de cosas, porque la duración de pintura, que es su pasiva para que los enemigos reciban más ruptura de tonalidad y todo lo demás, se duplica el daño. Los objetivos dentro del área de pintura son atraídos hacia el centro para poder juntar enemigos para golpear más fácil. Los ataques básicos salto policromado, que son los 3 saltos, impacto visual, no se pueden interrumpir, que esto es más calidad de vida para hacer el combo. Y durante la etapa, como os dije, regeneras 120 de desbordamiento cada 2 segundos, con lo cual siempre vas a entrar con el desbordamiento. La primera constelación es calidad de vida para hacer la rotación perfecta y para el combate. Esta es la que está rota y sabéis que si vais a volveros locos con los corales de la tienda, la C2, por supuesto, la S2, por supuesto que merece la pena. Luego, la 3, 4 y 5. La 4 y la 5, como veis, es básicamente que hace más daño, como veis aquí en su ulti. Y aquí ataque, que es más daño para ella. Esta es mucho texto, pero en el fondo sigue siendo más daño y más calidad de vida para su funcionamiento. Y la última constelación es para quien quiera jugar la de DPS. Al final consigues mucho más daño en campo como DPS, que la relación de DPS es mucho más compleja y la comentaré al final del vídeo. Pero realmente para la mayoría de mortales y para la gente que quiere jugar Lightning de forma sencilla, a C0 o a S0, y ahora hablamos de las armas, o primera y segunda constelación, sobre todo la segunda es espectacular. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, no solo triples varias veces, sino de 5 en 5 en los aniversarios. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Ahora vamos con las armas y después iremos al final con los ecos, porque al final los ecos son bastante sencillos. Pues bien, las armas, básicamente os voy a recomendar 2 o 3. Por supuesto, en este juego no es en las builds de Genshin, que es el otro canal, siempre digo, su arma es su mejor arma. Vamos a reírnos todos un rato porque es la frase de siempre. En este juego más todavía. Y no solo eso, en este juego las armas, que no son las armas promocionales del personaje concreto, son extremadamente mucho más cerradas y además todo el resto de armas son como muy globales, con pasivas demasiado estándar, mucho más allá de la complejidad de Genshin o de otros gachas. ¿Por qué explico esto? Porque al final las armas se simplifican muchísimo más. En la mayoría de personajes las armas es su mejor arma, de lejos es su arma promocional y no hay pity, con lo cual suele merecer la pena ir por su arma, teniendo en cuenta que las constelaciones se pueden conseguir en la tienda con corales si has ahorrado suficiente. Y normalmente la primera y segunda mejor arma de todos los personajes también suele ser un arma del banner permanente, que es un muy buen banner porque puedes elegir el arma que quieres, con lo cual recordar siempre ahorrar los deseos azulitos para ir sacando las armas que hagan falta. En el caso de Lightning es efectivamente así, su arma es su mejor arma y al final mete un 24% de daño infligido a todos los personajes del equipo, con lo cual es un arma espectacular con una diferencia de daño respecto al resto que no tiene sentido, y aparte le da daño a ataques normales a ella si la jugáis de DPS. Es un arma que está pensada obviamente pues para el jugador gacha promedio y le da probabilidad. Luego, de las del permanente, ¿cuáles son mejores? Pues básicamente para todos los jugadores, y Kat, que estás viendo esto, Kat es mi pareja y está jugando a este juego, ir a verla, a seguirla en sus redes, poner por aquí todas sus redes en la pantalla. Está viendo la historia principal de Wuthering Waves en directo, yo que no la hice, así que si queréis ver la historia principal, ir a verla. Y veis, básicamente ya va a sacar a Lightning, pero ella no es como yo full YOLO, sino que la sacará C0 y va a sacar armas del permanente. Pues bien, para vosotros y para Kat, el mejor arma de soporte de Lightning es la azulita del permanente. Sabéis que en el permanente hay 2 gamas de armas, estas azules y estas multicolores, que son más nuevas. Las azules son las más antiguas. Pues bien, para Lightning la buena es esta,
¿Por qué? Porque nos da probabilidad, nos da recarga de energía, que tiene que llegar, ahora explico cuánta con los ecos, y nos da ataque al personaje entrante un 10%, es decir, es un arma que encima da un pequeño bufo al personaje que entre si es soporte. Luego, para Laini DPS, este arma es ligeramente mejor porque aparte de 12 de ataque, le da 20, después de hacer una ruptura de tonalidad, 20 a todos los atributos. Lo que haría que al ser el DPS ella haga la ruptura, que es el circulito este que le dais al botón y rompéis al enemigo. Opinión personal, no consideréis el arma de DPS para Laini en ningún caso. ¿Por qué? Porque como os dije, a medio y largo plazo vais a acabar jugando la de sub DPS y este arma beneficia mucho más la rotación, la jugabilidad y todo lo que os aporta el personaje. Pero eso sí, que sin miedo al éxito, quien quiera jugar la de DPS, pues esta. Pero aunque juguéis de DPS, si tenéis criterio realmente y tenéis paciencia, calma y templanza para no hacer cosas precipitadas, a medio y largo plazo siempre va a ser mejor esta. Y recordad que las armas del permanente, también a medio y largo plazo vais a poder terminar sacándoles refinamientos, dupes, así que vais a mejorar esa pasiva que dará al final más recarga y más ataque, más recarga line y más ataque al personaje que entra. Luego, de las de 4 estrellas, que son todas iguales, literalmente, o sea, son todas ataque, menos la del pase de batalla que le da daño, que sería también para DPS, pero para usarla del pase de batalla, pues sacar esta, o directamente para sacarla del pase de batalla, sacar esta de soporte. El resto son todas ataque y una pasiva que aumenta alguna de sus cosas, menos esta de aquí, que es como más de soporte. Un saludo a Langley, que apareciste en el vídeo. La cuestión es que esta que nos da recarga y 8 de energía de concierto, aunque sea para una buena line y soporte, digamos que perdemos daño. Con lo cual, la más equilibrada de todas para line y soporte, que nos da daño a la propia line y que es un buen sub DPS, y equilibra también lo que puede hacer como sub DPS y soporte, es el chorro relativista, que nos da ataque y la pasiva da 6 de energía de resonancia al hacer la habilidad. Y aumenta el ataque 10%. Durante 16 segundos se puede activar cada 20 y con el tiempo lo mejoraréis, con lo cual os devuelve más energía de resonancia y más ataque total para Laini. Esta es la mejor de todas las 4 estrellas. Al final casi todas tienen un mínimo de utilidad si leemos la pasiva y si coincide con ella. Pero en el caso de Laini concretamente, igual otros personajes no, pero Laini siendo tan importante en el juego, os recomendaría ahorrar y terminar sacando este arma de aquí sí o sí para ella, si no sacaréis su arma. Su arma, por supuesto, que es muy recomendable. Y recordad, si no tenéis astritas, loot bar aquí abajo y podéis sacar súper económico y barato, casi a veces cuando hay promos a mitad de precio, los packs de todo Wuthering Waves. Así que, ahora sí, vamos con los ecos. Los ecos, básicamente, que utiliza Laini son 2 variantes, aunque voy a comentaros también la tercera variante alternativa temporal para los que tenéis prefarmeo indirecto. Me explico con el prefarmeo indirecto. Laini, básicamente, su mejor set de soporte es el de Neón, el que ya conocéis. Es de lejos el que más mejora todo lo que puede hacer su trabajo fuera del campo y es el set hecho para ella. ¿Qué ocurre? Que tiene 2 variantes. Variante número 1, DPS. Su set para DPS es este de aquí, el rito de la revelación dorada. El problema es que supuestamente la bonificación de daño-ataque básico se está comprobando con Laini que no se activa, es decir, esto es un set hecho más para Luke Hershen, pero simplemente el hecho de darte un total de 40% de bono de daño espectro ya hace que sea el mejor set para Laini DPS. Si lo vais a jugar de DPS, jugar esto, pero de nuevo no es lo que recomendaría, os va a servir bastante más como soporte y a largo plazo la jugaréis de soporte. Pero bueno, si vais a jugar la DPS es este. Y por último, la otra alternativa versus el pacto de Neón es el set de soporte por excelencia que por defecto todo el mundo juega, que son las nubes iluminadas, que nos da recarga de energía y al usar la auto el ataque del personaje que entra, pues le aumentas el ataque, ¿no? Básicamente, este set es un poquito peor que el otro, pero para los que por lo que sea no hayáis sacado piezas, estéis empezando a jugar, hayáis empezado a jugar por el canal que abrí nuevo de este juego, no tengáis suficientes, no os dé la will, no os den las 5 piezas, tengáis una R chiquito y aún no podéis farmear, pero obviamente la historia os empuja a que vayáis sacando piezas generales de este de aquí porque se farmea mucho antes y es prácticamente de los primeros sets del juego, pues temporalmente la jugáis con este set y luego ya vamos al set de Neón, que es su set Prime. Y ahora, ¿qué stats debe llevar? Pues bien,
El coste 4 siempre va a ser Ibatia, y además Ibatia se jugaría con probabilidad o con daño. Si lleváis su arma o el arma del permanente azul que os he recomendado, Ibatia va a llevar daño crítico porque esas armas dan probabilidad, pero si lleváis el arma del permanente multicolor de DPS, la que no recomiendo pero la comento como alternativa, entonces Ibatia debe llevar probabilidad. Mucho cuidado con esto. Luego, los coste 3, doble daño espectro, como digo y expliqué en el vídeo de Ecos, que está por aquí en pantalla. Algunas builds recomiendan que lleves uno de espectro, uno de ataque. Siempre os dije que espectro no se puede conseguir en los substats de los Ecos, y además los bonos de daño espectro generales tampoco son tan sencillos, ni tantos personajes que den bono de daño elemental en este juego, pero sí hay muchos más bufos generales de ataque en los sets de artefactos, en los propios kits de los personajes, en los substats hay ataque porcentual. Así que a medio y largo plazo, al final, con builds medias o incluso muy buenas tirando para arriba, termina siendo worth it el doble de espectro. Pero cuando estéis empezando podéis llevar uno de espectro, uno de ataque, o si tenéis un ataque con unos stats increíbles, obviamente llevar el de ataque. Y los coste 1 también de ataque. El total aproximado de recarga de energía es 130, en algunos equipos menos, seguramente cuando lleves más personajes del mismo elemento, o sobre todo cuando la INI sea DPS es menos energía, unos de DPS, unos 115, 120. Y para que te sobre por si acaso. Y cuando estéis jugando a algunos equipos donde en general ella tiene algunos problemas de energía, se podría llegar a 135, pero por lo general 130 si no hacéis cosas raras es lo normal para la permaulti. Y luego probabilidad crítica, daño crítico y ataque porcentual para bufar su circuito del fuerte, que es el descendente fuertísimo, y su daño de ulti, su daño de liberación. Es decir, probabilidad crítica, daño crítico, recarga energía, ataque porcentual. Extremadamente estándar la construcción de este personaje, como la mayoría de personajes del Wuthering Waves. Y por último, los equipos de nuestra amiga. Básicamente los equipos de la INI es todo lo que juegues, la INI Morni, cualquier personaje en campo es espectacular. Los dos primes de la INI a día de hoy son Luke, Laini y algún otro soporte como Verina a partir de S4 que mete daño espectro a todo el equipo, o la propia Short con los buffos de proporción crítica, o Morni, que sería el best in slot de hecho de ese equipo, y lo mismo con Aemeth, Laini, Morni. Laini, como habéis visto que nos da tantos bonos y aumenta el daño infligido de todo el equipo en general, casi un 40%, y del personaje entrante otra barbaridad, más 25% de daño de ulti, termina siendo un personaje que en cualquier caso siempre va a mejorar cualquier equipo como soporte sub DPS. Incluso he visto hiperofensivos raros de Zani sin healer para la gente que juega perfecta, de Zani, Phoebe, Laini. Yo no sé hasta qué punto eso va a ser lo worth it. Sé que Phoebe es un muy buen sub DPS con mucho daño fuera del campo, pero esos equipos se podrían posicionar como prácticamente, no por encima de los de Luke, pero entrando por encima del top 5 muy fuertes, como las mejores variantes de Zani, obviamente ahí teniendo que jugar perfecto y que no te rocen los enemigos y perdiendo mínimos frames en esquivar. Por el resto, Laini es un personaje espectacular. Y se me olvidaba la rotación de DPS que la estaba explicando antes. La rotación de DPS al final es la misma rotación de soporte, salvo que cuando tiras los 3 saltos, en vez de hacer el descendente, debes hacer un cargado, que el cargado desde el aire te pones a girar alrededor del enemigo y hace muchísimo daño. Después de ese cargado puedes hacer el descendente y luego una cadena de 5 ataques normales y otro cargado más desde el suelo que te pones a golpear al enemigo alrededor suyo. Y eso cubre unos 8 segundos, 9 segundos y ya puedes salir del campo para que el resto del equipo vuelva a hacer su rotación normal. Básicamente eso es todo lo que podría recomendar de Laini. Espero haber hecho bien la build. Ahora llegando hasta el final vienen las inseguridades del creador de contenido. Es mi primera build, no me funen mucho, espero no haberme equivocado en alguna cosa y poquito más, señores. Cuidaos mucho, esta es la build de Laini, tener muy buen día, no sean miñimiñis y chaito.